El mayor misterio del universo. Todo está en su punto. Hola y bienvenido a mi canal. ¿Has mirado alguna vez las estrellas y te has maravillado ante la inmensidad del universo? Pero aún más sorprendente que la escala del universo es su exquisito equilibrio. Todo en el universo celeste parece haber sido cuidadosamente sintonizado, y todo es perfecto para que estemos donde estamos hoy. ¿Es una mera coincidencia? ¿O hay un misterio más profundo detrás del universo? Experimentemos juntos la magia del universo perfecto. 1. La planitud del universo. ¿Por qué la curvatura es casi cero? Hablar de la planitud del universo es como hablar del cuerpo del universo y de su postura en el espacio infinito. La geometría del universo tiene un profundo efecto en todo lo que conocemos. Imaginemos que el universo no fuera tan plano como es ahora, ni siquiera tendríamos la posibilidad de hablar del universo. ¿Qué es la planitud del universo? En pocas palabras, el universo puede tener tres formas geométricas: curvatura positiva, algo así como una esfera gigante; curvatura negativa, como la forma de una silla de montar; y plano, como un trozo de papel sin límites. La diferencia entre estas formas depende de un delicado equilibrio entre la densidad total de energía del universo y el ritmo de expansión. Y los científicos han observado que nuestro universo es casi completamente plano. Este descubrimiento es a la vez sorprendente y encantador, porque significa que todo el universo se encuentra en un estado muy ideal a gran escala. Pongamos un ejemplo sencillo. Podemos imaginar la planitud del universo como una carretera. Si la carretera es plana, se puede conducir fácilmente en línea recta sin desviarse. Pero si la carretera es curva, hay que ir ajustando la dirección para mantener el rumbo. La carretera del universo es tan plana que las galaxias, las estrellas, los planetas e incluso nosotros, los humanos, podemos tener una existencia estable en ella. Entonces, ¿por qué el universo es tan plano? Es como preguntar por qué el agua de la playa está tan tranquila cuando vas a la playa, en lugar de hacer olas enormes. La respuesta está en el momento posterior al Big Bang, cuando la velocidad de expansión y la densidad del universo alcanzaron una precisa proporción áurea. Los científicos afirman que esta planitud es tan frágil que la más mínima desviación podría convertir el universo en algo completamente distinto. La teoría de la inflación propuesta por el físico estadounidense Alan Guth ofrece una gran explicación. Según esta teoría, el universo experimentó una expansión explosiva en un primer periodo de tiempo muy breve, expandiéndose en tamaño por un factor de aproximadamente 10 a la 26ª potencia. Esto es como cuando se infla un globo arrugado tan grande que la superficie curva se aplana al instante. La teoría de la inflación es como darle al universo una inyección de belleza, para que quede liso y uniforme. Sin este proceso, el universo se habría curvado y las distancias entre galaxias habrían sido muy desiguales. Esta planitud nos permite describir el comportamiento del universo en términos de geometría simple, como bien aplica la ley de Hubble. Curiosamente, esta planitud también tiene un sabor ligeramente emocionante. Por poner una analogía, si patináramos sobre un enorme trozo de hielo fino, la superficie del hielo tendría que ser lo suficientemente lisa como para permitirnos patinar suavemente sin caernos. La más mínima pendiente, o incluso una grieta, y podrías deslizarte hasta el agua. La planitud del universo es como esta superficie de hielo inmaculada, con todas las condiciones reguladas con una precisión asombrosa para que el universo ni se colapse en un único punto ni se extienda indefinidamente en un vacío sin vida. Los científicos han realizado bastantes experimentos y observaciones para estudiar esta cuestión. Las mediciones de la radiación cósmica de fondo de microondas, CMB, por ejemplo, proporcionan pistas importantes. En 2013, los datos recogidos por el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea demostraron que la distribución de la CMB se ajusta casi a la perfección al modelo de un universo plano. La radiación es la secuela del Big Bang, una imagen bebé del universo tal y como era hace más de 13.000 millones de años. Con estos datos, los científicos han confirmado que la curvatura del universo es casi nula, o que es plano, con un margen de error aún más preciso que cuando medimos la Tierra con herramientas modernas. Esto lleva también a una pregunta mayor. ¿Por qué es así? Algunos físicos, como Roger Penrose, han sugerido que puede haber leyes físicas más profundas que gobiernen todo esto. Otros, como algunos filósofos o teólogos, pueden incluso preguntarse si esto implica algún tipo de diseño o propósito. Pero sea cual sea la respuesta,
El hecho de que un universo plano nos proporcione un entorno perfecto para vivir es de por sí asombroso. ¿Se ha preguntado alguna vez qué pasaría si el universo no fuera plano? En un universo de curvatura positiva, podríamos vivir en un espacio cerrado, en el que las galaxias acabarían colapsando gravitatoriamente hasta volver a un único punto, y todo se reiniciaría. En un universo de curvatura negativa, el universo se expandiría demasiado rápido y las galaxias estarían demasiado separadas, lo que provocaría que la materia se diluyera. El universo se expandiría demasiado rápido y las galaxias se distanciarían demasiado unas de otras, provocando que la materia se volviera tan delgada que habría poca o ninguna estructura que formar. Ambos escenarios dificultarían enormemente la aparición de la vida. 2. Espesor de la corteza terrestre. ¿Por qué es el adecuado para soportar el movimiento de las placas? El grosor de la corteza terrestre es justo, lo que hace que la gente se pregunte por las maravillas de la creación. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería la Tierra si la corteza terrestre fuera un poco más gruesa o un poco más fina? Probablemente no estaríamos aquí charlando. Cuando lo piensas, es casi como si un ingeniero lo hubiera diseñado todo. La corteza terrestre es la capa más externa de la Tierra, y en realidad solo tiene un grosor medio de unos 30 kilómetros. Si comparamos la Tierra con una manzana, la corteza puede no ser tan gruesa como la piel de la manzana, sí, así de fina. Lo que es aún más sorprendente es la enorme diferencia de grosor entre la corteza continental y la oceánica. La corteza continental es más gruesa y puede medir entre 35 y 70 kilómetros. La oceánica es ridículamente fina, solo entre 5 y 10 kilómetros. Esto puede no parecer mucho, pero es lo que hace única a la Tierra. Imaginemos que la corteza fuera tan gruesa como la de Marte, unos 50 kilómetros, la actividad volcánica sería escasa y el planeta estaría muerto. La razón por la que no hay movimiento activo de placas en Marte es que la corteza es tan gruesa que ni siquiera puede liberar energía de las profundidades del subsuelo. Por otro lado, ¿qué pasaría si la corteza fuera más delgada, como suponen algunos científicos? Podrían producirse terremotos y supervolcanes con tanta frecuencia que la superficie de la Tierra estaría en un estado constante de caos y desastre. ¿Dónde pasaríamos los días cultivando la tierra, escribiendo poesía y charlando? El movimiento de las placas es una de las cosas más mágicas de la Tierra. ¿Por qué la corteza terrestre tiene el grosor adecuado? Porque soporta el movimiento de las placas, que a su vez es la clave del sistema del ciclo vital de la Tierra. En pocas palabras, la corteza terrestre no es una sola pieza, sino que está dividida en varios rompecabezas, que los geólogos llaman placas. Estas placas no son estáticas, sino que se desplazan lentamente, chocan y se separan. Este movimiento genera terremotos, volcanes y montañas. Por ejemplo, ¿de dónde procede el Himalaya? La placa india y la placa asiático-europea chocaron fuertemente, y como resultado, la corteza terrestre se comprimió y abombó, formando lentamente la cordillera más alta del mundo. Este tipo de movimiento no puede producirse si la corteza es demasiado gruesa, y puede descontrolarse si es demasiado fina. Es el grosor dorado de la corteza terrestre lo que hace posibles estas proezas. El científico John Tolman ha planteado una interesante hipótesis llamada tectónica de placas, en la que sugiere que las placas de la superficie de la Tierra son como piezas de ajedrez que juegan al ajedrez, impulsadas por el magma que hay debajo. Si el tablero es demasiado duro o demasiado blando, el proceso de juego se estropea. Por eso el grosor de la corteza terrestre tiene que ser el justo. La corteza es la responsable de que la Tierra sea el único planeta conocido en el que hay vida. Los científicos han descubierto que el grosor de la corteza terrestre afecta directamente a la formación de la atmósfera, los océanos y la biosfera. Si la corteza es demasiado fina, la actividad volcánica será extremadamente frecuente, y los gases erupcionados pueden destrozar la atmósfera. Si es demasiado gruesa, la actividad volcánica se reducirá, lo que provocará que los gases de efecto invernadero y el vapor de agua no puedan entrar en la atmósfera, y la Tierra puede volverse tan fría y seca como Marte. Veamos la relación entre la corteza terrestre y el agua. ¿De dónde procede el agua? La opinión predominante es que una gran parte del agua de la Tierra primitiva procedía del vapor liberado por las erupciones volcánicas. Sin el vulcanismo, estas moléculas de agua no habrían nacido, y los océanos no habrían existido. Aún mejor, el movimiento de las placas también recicla el agua en las profundidades de la corteza terrestre a través de procesos secundarios, como las zonas de subducción, que actúan como la bomba de circulación de agua de la Tierra. Llegados a este punto,
Es posible que se pregunte, ¿por qué la corteza es justa, en lugar de una fina capa? Una respuesta inesperada: la Luna. Los científicos creen que la presencia de la Luna puede desempeñar un papel importante en que la Tierra tenga un grosor de corteza tan singular. La Luna estabiliza la rotación y el ángulo de inclinación de la Tierra mediante fuerzas de marea, y esta estabilidad proporciona a la Tierra un clima relativamente tranquilo y una evolución moderada de la corteza. Sin la Luna, la corteza terrestre podría experimentar deformaciones más drásticas que no solo serían inhóspitas para la vida, sino que incluso la superficie de la Tierra podría convertirse en un caos. En muchas leyendas antiguas, la Tierra fue creada por los dioses, como el mito griego de Gaia, la diosa madre de la Tierra, que dio origen a todos los seres vivos. Aunque estas historias son imaginativas, también reflejan el culto de la humanidad al milagroso equilibrio de la Tierra. Los científicos no hablan de mitos, pero están igualmente fascinados por este justo medio. El geólogo británico James Sutton propuso la idea de que la Tierra es un sistema cíclico en el siglo XVIII, y más tarde se le conoció como el padre de la ciencia de la Tierra. Sostenía que los cambios en la corteza terrestre eran regulares, no caóticos, y que era esta regularidad lo que hacía de la Tierra un planeta habitable. Por supuesto, la corteza terrestre no es estática. Los científicos predicen que dentro de unos cientos de millones de años, el movimiento de las placas de la Tierra puede disminuir o incluso detenerse por completo. En ese momento, el grosor de la corteza puede llegar a ser tan estable pero opaco como el de Marte, los volcanes se apagarán, los terremotos desaparecerán y la Tierra se enfriará lentamente y acabará perdiendo su vigor. Aunque este cambio está muy lejos, en cierto sentido también nos hace apreciar el justo medio del presente. Como exclamó una vez un científico, todas las maravillas de la Tierra, desde los océanos hasta la vida, dependen del dorado espesor de la corteza terrestre. 3. Las extrañas propiedades del agua. ¿Por qué el hielo está justo por debajo de la densidad del agua? Cuanto más piensas en las propiedades del agua, más te preguntas, sobre todo el hecho de que el hielo flote en el agua. Si te gusta jugar en el lago cuando eras un niño, debe haber habido una escena de este tipo. El lago está congelado en invierno, el hielo puede caminar sobre la gente, mientras que el agua del lago sigue siendo agua por debajo. Este fenómeno parece ser algo común, pero en realidad esconde el más mágico, justo, en el universo. Hoy vamos a hablar de ello, a explicar por qué la densidad del hielo es menor que la del agua, por qué flota y cómo esta propiedad protege la vida en la Tierra. Empecemos por el principio. La mayoría de las sustancias se vuelven más compactas cuando se enfrían, lo que significa que su densidad aumenta. El agua, sin embargo, desafía esta regla. Por debajo de 4 grados centígrados, el agua empieza a comportarse de forma extraña. Cuanto más se enfría, menos densa se vuelve, y en el momento en que se congela, la densidad del hielo ya es aproximadamente un 10% inferior a la del agua líquida. Por eso el hielo puede flotar en el agua. ¿Cuál es la base científica de este fenómeno? Todo se reduce a la forma en que las moléculas de agua se dan la mano. Las moléculas de agua están conectadas entre sí por enlaces de hidrógeno, y esta conexión es relativamente aleatoria, en estado líquido, como un grupo de personas de pie en un pasillo charlando despreocupadamente. Pero cuando el agua se congela, las moléculas forman una estructura hexagonal regular, que ocupa más espacio y hace que el hielo sea menos denso que el agua. Entonces, ¿qué significa exactamente la capacidad del hielo para flotar para la vida en la Tierra? De hecho, podría ser una de las razones clave por las que la Tierra puede albergar vida. Hagamos una hipótesis. ¿Y si el hielo, como cualquier otra sustancia, fuera más denso que su estado líquido? Entonces se hundiría hasta el fondo de un lago o hasta el fondo del océano, y toda la masa de agua estaría congelada de abajo arriba, y básicamente no quedaría vida para los seres vivos. Piénsalo. ¿Qué pasaría con todos esos lagos con peces, plantas y animales que dependen de la superficie del lago para sobrevivir en invierno? Me temo que el planeta se habría convertido en una fría bola de nieve. Hablando de eso, hay que mencionar un fenómeno natural llamado vuelco de los lagos. Se trata de un intercambio cíclico de agua entre las capas del lago durante las estaciones de primavera y otoño, cuando la temperatura del lago cambia por arriba y por abajo. En invierno, sin embargo, el hielo de la superficie proporciona una cubierta protectora, que mantiene el agua del fondo del lago a unos 4 grados centígrados, el punto de mayor densidad del agua líquida. Peces, algas y otros organismos dependen de esta capa aislante para sobrevivir.
Esta asombrosa propiedad del agua y el hielo se estudia desde hace siglos. En el siglo XVII, Vincenzo Viviani, alumno de Galileo, observó por primera vez hielo flotando en la superficie del agua y sugirió que el hielo es más ligero que el agua. Pero en aquella época, la gente no entendía por qué era así. Más tarde, los científicos modernos utilizaron la cristalografía de rayos X para revelar la disposición de las moléculas de agua en el hielo y, finalmente, descubrieron el secreto de la red hexagonal. También se descubrió que este fenómeno no se limita al agua, sino que ciertas moléculas como el amoníaco, el metano, etc. también forman una estructura similar en determinadas condiciones, pero no son tan estables como el agua. Puede decirse que esta propiedad del agua es exclusiva de la Tierra. De hecho, el agua siempre ha sido una anomalía en la naturaleza. No solo es especial cuando se congela, sino que rompe moldes en otros aspectos, como su elevada capacidad calorífica específica, que estabiliza la temperatura de la Tierra, su alta tensión superficial, que ayuda a los insectos a caminar sobre el agua, y su propiedad de disolvente universal, que le permite disolver prácticamente cualquier sustancia. A veces los científicos bromean diciendo que el agua hace trampas. El físico británico Paul Davies exclamó una vez: estas propiedades únicas de las moléculas de agua parecen haber sido cuidadosamente diseñadas para permitir que la vida florezca en este planeta. Esto suena un poco a diseño inteligente, pero la explicación científica está más a favor de la naturaleza cuántica de las moléculas de agua y del resultado de las interacciones intermoleculares. De hecho, el fenómeno de los témpanos de hielo ha creado muchas maravillas naturales de gran belleza. Por ejemplo, 1. Los casquetes polares del Ártico y el Antártico. Estos témpanos no solo son hermosos a la vista, sino que reflejan la mayor parte de los rayos solares y ayudan a la Tierra a mantener un clima favorable. Si el hielo se hundiera hasta el fondo del océano, este mecanismo de protección quedaría inutilizado. 2. Extensión de la vida en la edad de hielo. Durante la edad de hielo, la mayor parte de la superficie estaba cubierta de hielo, pero como el hielo flotaba en la superficie, el agua líquida que había debajo proporcionaba a los seres vivos espacio para sobrevivir. Los científicos creen que este fenómeno fue crucial para la evolución de la vida primitiva. 3. Las ranas arborícolas bailan con el hielo. Algunas ranas entran en un estado de congelación, en invierno, en el que el agua de su cuerpo se congela, pero sus células no se perforan. Este fenómeno se debe en parte a las extrañas propiedades del agua. La relación entre el hielo y la vida se encuentra en muchas culturas y mitos. En la mitología nórdica, por ejemplo, el gigante de hielo Ymir fue uno de los orígenes del universo, e incluso el mundo entero nació del hielo. Estas leyendas pueden sonar románticas, pero en cierto modo también revelan la reverencia del hombre por la naturaleza. Puede que los científicos no hablen de mitos, pero están igualmente asombrados por las propiedades del agua y el hielo. Como dijo una vez un climatólogo, sin la propiedad del hielo de flotar en el agua, probablemente nunca habríamos tenido la oportunidad de hacernos la pregunta: ¿de dónde venimos? Por supuesto, las peculiares propiedades del hielo también hacen que estemos especialmente preocupados por el calentamiento global. A medida que aumenta la temperatura de la Tierra, los glaciares y los casquetes polares se derriten a un ritmo acelerado. Aunque la densidad del hielo sigue siendo la adecuada, si la cantidad de hielo sigue disminuyendo, el equilibrio climático del planeta podría verse alterado. Como dijo un ecologista, no solo estamos perdiendo hielo, estamos perdiendo todo el mecanismo de protección de la naturaleza. En general, el hielo es menos denso que el agua, y este justo medio es un regalo único del universo a la Tierra. No solo hace de los lagos invernales un refugio para la vida, sino que equilibra el clima y el ecosistema de todo el planeta. Es de esperar que los seres humanos valoren todo esto y dejen que la Tierra siga manteniendo su justo medio. 4. Concentración de oxígeno. ¿Por qué es el justo para mantener la respiración biológica? ¿Te has preguntado alguna vez por qué el oxígeno que respiramos cada día es justo, en un 21%? Parece una cifra corriente, pero en realidad es una de las claves de la supervivencia de la vida en la Tierra. Si la concentración de oxígeno es alta, podemos vivir en un mundo que puede incendiarse en cualquier momento. Si es baja, respirar se convierte en una lucha, y la vida compleja puede no sobrevivir en absoluto. Hoy vamos a hablar de este número mágico, del 21%. ¿Cómo surgió? ¿Por qué es tan importante y el misterio cósmico oculto detrás de este justo medio? La concentración de oxígeno en la atmósfera terrestre es de aproximadamente el 21%,
una cifra que permite la respiración animal sin convertir la naturaleza en un polvorín de combustión espontánea. Así que la pregunta es, ¿por qué no un poco más o un poco menos? Los científicos llevan mucho tiempo estudiando esta cuestión. Han llegado a la conclusión de que si la concentración de oxígeno desciende por debajo del 16%, la mayoría de los mamíferos tendrán enormes dificultades para sobrevivir e incluso pueden llegar a asfixiarse. Y si la concentración supera el 25%, una sola hoja caída en el bosque podría provocar un incendio. Imagínese, ¿qué ocurriría si la concentración de oxígeno aumentara hasta el 30%? No es solo una fantasía. Los científicos han utilizado ordenadores para simular este escenario. Los resultados muestran que la frecuencia de los incendios naturales en la Tierra se dispararía y el ciclo del carbono en la atmósfera quedaría completamente fuera de control. En otras palabras, si las concentraciones de oxígeno fueran tan elevadas, el planeta entero podría haberse convertido en cenizas hace mucho tiempo. ¿De dónde procede ese 21%? La historia se remonta a miles de millones de años atrás, en la Tierra. En aquella época, casi no había oxígeno en la atmósfera terrestre, y los principales componentes eran el dióxido de carbono, el metano y el amoníaco. Además, la vida era poco más que diminutos organismos unicelulares. Entonces, las cianobacterias, también llamadas algas verdeazuladas, surgieron de la nada. Empezaron a convertir el dióxido de carbono y el agua en oxígeno mediante la fotosíntesis. Estas diminutas cianobacterias pueden haber sido los primeros trabajadores verdes de la Tierra, y les llevó cientos de millones de años elevar lentamente la concentración de oxígeno en la atmósfera hasta un nivel en el que la vida multicelular pudiera sobrevivir. Cabe señalar que este proceso no fue sencillo. Hace unos 2.400 millones de años, la Tierra experimentó lo que se conoce como la catástrofe del oxígeno. En aquella época, las concentraciones de oxígeno aumentaron rápidamente, pero a cambio provocaron la extinción de un gran número de organismos anaerobios. Puede decirse que el oxígeno ha sido un gas venenoso en la historia de la Tierra. El 21% actual no es estático, sino el resultado de una sofisticada regulación de todo el ecosistema del planeta. Los bosques, los océanos, el suelo y la atmósfera forman juntos un enorme ciclo respiratorio. Las plantas absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. Los animales y microorganismos consumen oxígeno y producen dióxido de carbono a través de la respiración. Este ciclo es como una carrera de relevos ecológica que mantiene la concentración de oxígeno en la atmósfera en un estado de equilibrio dinámico. Los científicos también han descubierto que las reservas de oxígeno de la Tierra están protegidas por dos bóvedas principales. Una es el fitoplancton de los océanos, que aporta alrededor del 70% del oxígeno, y la otra son los bosques de la superficie terrestre, especialmente las selvas tropicales, conocidas como los pulmones de la Tierra. Pero estos sistemas también son muy frágiles y, si el hombre sigue dañando el medio ambiente, es probable que este equilibrio se rompa. Volviendo a la relación entre el oxígeno y el metabolismo de la vida. La principal tarea del oxígeno en los organismos vivos es ayudar a las células a quemar glucosa y liberar energía. Científicamente, este proceso se denomina respiración aeróbica. Una comparación interesante. Sin oxígeno, los organismos unicelulares pueden sobrevivir mediante la respiración anaeróbica, pero la cantidad de energía liberada es tan pequeña que solo puede mantener actividades vitales mínimas. En cambio, los organismos complejos, como los humanos, pueden obtener casi 20 veces más energía mediante la respiración aeróbica que mediante la anaeróbica. Esta diferencia energética ha permitido a los organismos pluricelulares desarrollar órganos y tejidos complejos, como el cerebro. Por tanto, la concentración de oxígeno es la adecuada, no solo para que la vida esté viva, sino también para que sea compleja. Si las concentraciones de oxígeno fueran más bajas, quizá no veríamos la biodiversidad actual, y mucho menos vida inteligente avanzada como la humana. Entonces, ¿cuál es el delicado equilibrio entre el oxígeno y el fuego? En este punto, es importante mencionar otro efecto secundario del oxígeno: es muy combustible. Si se enciende una cerilla, la naturaleza de su combustión es que el oxígeno reacciona rápidamente con elementos como el carbono y el hidrógeno para producir calor y luz. Cuanto mayor es la concentración de oxígeno, más violenta es la reacción de combustión. Los científicos hicieron una vez un experimento extremo. Aumentar la concentración de oxígeno en una habitación cerrada al 30%. Como resultado,
Al encender la llama, esta ardía tan rápido y de forma casi incontrolable que incluso el metal podía quemarse. Esto nos hizo darnos cuenta de que los incendios en la Tierra podían convertirse en armas de exterminio, si la concentración de oxígeno atmosférico no se encontraba dentro de un rango adecuado. Afortunadamente, la concentración del 21% mantiene los incendios dentro de un rango relativamente manejable. Aunque los incendios naturales siguen siendo frecuentes en algunas zonas, a menudo son beneficiosos para los ecosistemas, ya que ayudan a los bosques a eliminar la vegetación muerta para dejar sitio a la nueva vida. Los antiguos no sabían mucho sobre el oxígeno, pero sí que existía una misteriosa conexión entre la respiración y la vida. Las prácticas taoístas chinas se centraban en la regulación de la respiración, como clave para conectar el cuerpo con el universo, mientras que en la antigua Grecia, la respiración se consideraba un símbolo del alma. No fue hasta 1774 cuando el químico inglés Joseph Priestley descubrió experimentalmente el oxígeno. Al calentar óxido mercúrico enfocando la luz solar a través de una lupa, liberó un gas que hace que las velas ardan más, el oxígeno. Este descubrimiento revolucionó los conocimientos de la humanidad sobre la atmósfera y abrió la puerta a la química moderna. El reto para el futuro es, ¿cuánto durará el 21%? Aunque la concentración de oxígeno en la atmósfera terrestre se mantiene estable en torno al 21%, este equilibrio no es permanente. Los científicos advierten de que las actividades humanas están ejerciendo una enorme presión sobre el sistema de circulación del oxígeno, como la deforestación a gran escala, la contaminación de los océanos y las emisiones excesivas de dióxido de carbono. Algunos estudios también lo señalan. Si el fitoplancton de los océanos muere en grandes cantidades, por ejemplo, debido al calentamiento, la concentración de oxígeno en la atmósfera podría disminuir gradualmente. Aunque este proceso puede durar miles o incluso decenas de miles de años, sus posibles consecuencias no pueden ignorarse. 5. Incertidumbre en la mecánica cuántica. ¿Por qué lo justo para garantizar la libertad y la estabilidad? ¿Se ha preguntado alguna vez en qué mundo viviríamos si todas las partículas y átomos del universo funcionaran según reglas, tan precisas como las de un reloj? La respuesta es bastante aterradora. Todo estaría mecanizado, sin ningún tipo de azar, y no habría cambio, ni creación, ni posibilidad de vida. Lo que impediría que todo esto desembocara en un destino rígido, es precisamente una de las propiedades de la mecánica cuántica, la incertidumbre. Puede sonar un poco abstracto, pero hablemos hoy de esta incertidumbre cuántica un tanto misteriosa, y veamos cómo permite que el universo esté lleno de libertad al tiempo que evita el caos total y la desintegración en un equilibrio justo. En pocas palabras, la incertidumbre cuántica significa que en el mundo microscópico no podemos medir con precisión la posición ni la velocidad de las partículas al mismo tiempo. Es lo que se conoce como principio de incertidumbre de Heisenberg, formulado por el físico alemán Werner Heisenberg en 1927. La idea central del principio es que o se sabe dónde está una partícula o a qué velocidad va, pero no se pueden determinar ambas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, ahora mismo estás iluminando una bolita con una linterna y la luz se refleja en tus ojos, de modo que puedes ver dónde está. Pero, ¿y si es un electrón? Utilizar la luz para ver un electrón cambia su posición y su velocidad. Así que cualquier medición interfiere con el mundo microscópico, no porque nuestros instrumentos no sean lo bastante buenos, sino porque así es como están diseñadas las leyes de la física. La incertidumbre cuántica hace que el mundo microscópico parezca libre. Los electrones familiares, como los que giran alrededor del núcleo de un átomo, se comportan como si estuvieran en una bola cuántica interminable. Nunca se puede decir con certeza que este electrón está en este punto ahora mismo, sino solo describir su posición probable en términos de una distribución de probabilidades. Semejante aleatoriedad parece una locura, pero resulta que es donde empieza la vida. Por ejemplo, la tunelización cuántica permite que se produzca la fusión nuclear, que es la base de la liberación de energía del Sol. Sin estos bailes cuánticos, el Sol probablemente no podría emitir luz y no habría fuente de energía para la vida. El tunelaje cuántico significa que una partícula tiene cierta probabilidad de cruzar una barrera potencial, aunque su energía no sea suficiente para superar la altura convencional de la barrera. Según la física clásica, si la energía de la partícula es inferior a la altura de la barrera potencial, no debería poder atravesarla. Sin embargo, el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica permite una probabilidad distinta de cero de que la partícula pueda cruzar el otro lado de la barrera de potencial. En física,
Una barrera potencial es un obstáculo o barrera energética que requiere superar una determinada cantidad de energía para que una partícula pueda atravesarla o entrar en una región. En el interior de una estrella, la fusión nuclear es el principal mecanismo por el que la estrella emite luz y libera energía. El proceso requiere que dos núcleos superen las fuertes fuerzas electrostáticas repulsivas que existen entre ellos y se acerquen lo suficiente como para que las interacciones fuertes, fuerzas nucleares, los unan. La fuerza nuclear es una fuerza de corto alcance, que actúa solo en un rango muy corto de distancias. Suponiendo que dos núcleos de hidrógeno quieran acercarse lo suficiente para que se produzca la fusión, primero deben superar la barrera de Coulomb. Las temperaturas en el centro de las estrellas son de millones a decenas de millones de kelvins, lo que significa que las partículas tienen una energía cinética térmica muy elevada. Sin embargo, aún así, la mayoría de las partículas no tienen energía suficiente para superar la barrera de Coulomb. En este punto, el efecto túnel cuántico aporta una solución. En la física clásica, las partículas que no tienen suficiente energía para superar la barrera de potencial no pueden experimentar la fusión en absoluto. Sin embargo, en la mecánica cuántica, estas partículas tienen una cierta posibilidad de cruzar la barrera y entrar en el rango de la fuerza nuclear fuerte a través del efecto túnel. Este efecto es la clave de la fusión. Aunque la posibilidad de tunelización disminuye rápidamente a medida que disminuye la energía de las partículas, la frecuencia de colisión de las innumerables partículas en el interior de una estrella compensa esta deficiencia, haciendo posible la fusión. Entonces, ¿por qué el mundo macroscópico parece aún estable? Esto es lo más sorprendente de la mecánica cuántica. El mundo macroscópico es relativamente estable, a pesar de la incertidumbre del mundo microscópico. La razón de esta estabilidad es el equilibrio de la estadística. Imagínese, el comportamiento de un solo electrón es impredecible, pero si hay innumerables electrones, por ejemplo en una roca, su comportamiento global tiende a promediarse. Por eso podemos predecir el comportamiento de objetos macroscópicos, como una piedra que no hace de repente un túnel cuántico sobre tu mesa. El famoso físico Richard Feynman hizo una vez una analogía. El microcosmos es como el océano en una tormenta, las olas están agitadas, pero el macrocosmos es como el nivel del mar en la distancia, parece estar en calma. Esta calma es la estabilidad formada por la superposición de innumerables incertidumbres microscópicas. Si no hubiera incertidumbre, ¿cómo sería el universo? La respuesta es muerto y sin vida. Porque todo se ajustaría estrictamente a la ley, no habría aleatoriedad ni posibilidad de innovación. Los electrones giran alrededor del núcleo de un átomo, un proceso que se basa en las leyes de la mecánica cuántica. Si se pudiera determinar con precisión la posición y la velocidad de los electrones, podrían caer en el núcleo y provocar el colapso de la estructura atómica. Afortunadamente, la incertidumbre impide este colapso. La mecánica cuántica también determina las interacciones entre átomos, especialmente la formación de enlaces químicos. Debido a la incertidumbre en el comportamiento de las partículas, las reacciones químicas entre cada elemento son posibles. Estas reacciones forman directamente las moléculas complejas de los organismos vivos, como el ADN. Los científicos especulan con la posibilidad de que la incertidumbre haya desempeñado un papel importante en el nacimiento del universo. En los primeros estadios del universo tras el Big Bang, las fluctuaciones cuánticas provocaron pequeños desniveles en la distribución de la materia, y fueron estos desniveles los que más tarde evolucionaron hasta convertirse en galaxias, estrellas, planetas, y en usted y en mí. La incertidumbre cuántica aporta aleatoriedad y garantiza la estabilidad del mundo macroscópico mediante leyes estadísticas. Este equilibrio de libertad y orden constituye la base de la existencia de nuestro universo. Si esto te parece asombroso, debes saber que este equilibrio es extremadamente raro. Si la incertidumbre fuera ligeramente mayor, el microcosmos podría sumirse en un caos total y el macrocosmos no podría estabilizarse. Si la incertidumbre fuera ligeramente más débil, el universo podría volverse estático y sin vida. La aleatoriedad de la mecánica cuántica provoca muchas reflexiones filosóficas. Por ejemplo, la distribución de probabilidades que existe en la función de onda es verdadera aleatoriedad, o se debe a que no entendemos el universo lo suficientemente bien. Algunos científicos creen que la mecánica cuántica es la respuesta definitiva, mientras que otros opinan que es solo una parte de nuestra percepción. La incertidumbre de la mecánica cuántica no es solo una ley de la física, sino un poema escrito por el universo. Permite que el universo sea libre y a la vez estable,
permite el cambio y a la vez mantiene el orden. Este equilibrio, justo, es la condición fundamental para el nacimiento, la reproducción y la evolución de la vida. 6. Composición de la atmósfera. ¿Por qué es la adecuada para proteger la vida? ¿Te has preguntado alguna vez por qué la atmósfera de la Tierra es como es? ¿Por qué las proporciones de nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono son las correctas? De hecho, estos gases aparentemente ordinarios forman una sutil cooperación química. Para que podamos tener aire para respirar, las plantas puedan hacer la fotosíntesis y la Tierra no se congele en una bola de hielo. Hablemos hoy de este tema. ¿Por qué la atmósfera terrestre es un escudo protector tan asombroso, cómo se formó y cómo allanó el camino para la existencia de la vida? En el aire que respiramos ahora, aproximadamente el 78% es nitrógeno, el 21% es oxígeno y el 1% restante incluye una pequeña cantidad de dióxido de carbono, argón, vapor de agua, etc. Esta proporción parece sencilla, pero en realidad encierra profundas razones científicas. El contenido de nitrógeno es el mayor, pero es muy discreto. El nitrógeno no es inflamable, no reacciona fácilmente con otras sustancias, es como la placa de fondo del aire, estable y discreto. Sin embargo, no se puede ignorar su papel. El nitrógeno no solo diluye el oxígeno y evita que la Tierra se convierta en una bola de fuego, sino que también es un elemento importante en la producción de proteínas y ADN por parte de las plantas. El oxígeno, aunque solo sea el 21%, es la clave de la vida compleja. Los animales lo necesitan para respirar y las plantas para mantener su metabolismo. Sin oxígeno, la biodiversidad en la Tierra podría reducirse enormemente. Pero el exceso de oxígeno tampoco funciona, como hemos mencionado antes. Una vez que la concentración de oxígeno supera el 25%, hay incendios por todas partes. Entonces, ¿cuál es la contribución del pequeño papel del dióxido de carbono? El dióxido de carbono representa menos del 0,04% del dióxido de carbono mundial, pero es el regulador del clima y los ecosistemas de la Tierra. El dióxido de carbono ayuda a mantener el calor de la Tierra, de modo que el efecto invernadero se mantiene en un nivel adecuado. También es la materia prima para la fotosíntesis de las plantas. Imagina que si los niveles de dióxido de carbono fueran más bajos, las plantas no tendrían suficiente para comer. ¿Cómo se formó la atmósfera? Fue un largo viaje del caos a la armonía. Si viajaras en el tiempo hasta la Tierra hace más de 4.000 millones de años, es posible que ni siquiera reconocieras el planeta. En aquella época, la superficie de la Tierra estaba ardiendo y los volcanes liberaban enormes cantidades de gases que formaron la primera atmósfera primitiva. En aquella época no había oxígeno en la atmósfera, solo dióxido de carbono, metano, amoníaco y vapor de agua, lo que era totalmente inadecuado para la vida. A medida que la Tierra se fue enfriando, el vapor de agua se condensó en lluvia y formó los océanos. En el proceso, una gran cantidad de dióxido de carbono atmosférico se disolvió en el agua de mar, y la Tierra se hizo ligeramente más habitable. El verdadero punto de inflexión se produjo hace unos 2.500 millones de años, cuando las cianobacterias empezaron a producir oxígeno mediante la fotosíntesis. La aparición del oxígeno cambió por completo la composición de la atmósfera terrestre. La concentración de dióxido de carbono disminuyó y la de oxígeno aumentó lentamente. Este proceso fue largo, duró cientos de millones de años, pero acabó creando las condiciones para el nacimiento de la vida compleja. ¿Por qué, justo a tiempo? ¿Fue un milagro cósmico? Muchos científicos se han maravillado de que esta proporción perfecta de la atmósfera terrestre parezca hecha a medida para la vida. El físico Paul Davies dijo una vez: las condiciones atmosféricas de la Tierra parecen haber sido cuidadosamente diseñadas para la aparición de vida compleja. Para ilustrar la importancia de este justo a medida, planteemos dos hipótesis. Hipótesis 1. ¿Qué pasaría si se invirtiera la proporción entre oxígeno y dióxido de carbono? Si la atmósfera tuviera un 78% de dióxido de carbono, la Tierra se convertiría en un superhogar, con temperaturas superficiales que podrían alcanzar cientos de grados centígrados. Un entorno así sería más adecuado para la forma de vida, en Marte o Venus, en lugar de soportar la existencia líquida de agua como en la Tierra. Hypothesis 2. YSI no hubiera nitrogeno para diluir el oxígeno. La Tierra experimentaría probablemente una frecuencia extrema de incendios, ya que las propiedades del oxígeno para favorecer la combustión son tan fuertes que incluso una pequeña cantidad de chispas provocaría una catástrofe. Por otra parte,
Además de proporcionar aire para respirar, la atmósfera actúa como un fiel guardián, protegiendo a la Tierra de amenazas externas. La parte superior de la atmósfera contiene ozono, una capa que absorbe la mayor parte de los rayos ultravioletas del Sol. Sin ella, los organismos de la superficie se verían perjudicados por la excesiva radiación ultravioleta e incluso podrían extinguirse. La atmósfera actúa como manta caliente de la Tierra, atrapando parte de la radiación solar y manteniendo la temperatura media de la superficie a unos 15 grados centígrados. Sin la atmósfera, la temperatura de la Tierra podría ser como la de la Luna, cientos de grados centígrados durante el día y cientos de grados bajo cero por la noche. ¿Sabes cuántos meteoritos vuelan hacia la Tierra cada día? Los científicos calculan que unos miles de meteoritos de diversos tamaños entran en la atmósfera terrestre. Pero más del 99% de ellos se queman en la atmósfera y se convierten en meteoritos en lugar de golpear la superficie. Dicho esto, es importante hablar del impacto de la actividad humana en la composición de la atmósfera. Desde la revolución industrial, el ser humano quema combustibles fósiles en grandes cantidades, emitiendo enormes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Los científicos han medido que la concentración actual de dióxido de carbono atmosférico ha aumentado del 0,028% antes de la industrialización al 0,042%. Aunque este cambio pueda parecer minúsculo, su impacto en el clima de la Tierra es enorme. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, y el aumento de su concentración potencia el efecto invernadero, provocando el calentamiento de la Tierra. Este efecto de calentamiento ya ha provocado condiciones meteorológicas extremas, el deshielo de los glaciares, la subida del nivel del mar y otros muchos problemas. Afortunadamente, la humanidad también está intentando reparar sus propios fallos. En la década de 1980, los científicos descubrieron que los hidroclorofluorocarbonos, CFC, estaban destruyendo la capa de ozono, y se acordó a nivel mundial el Protocolo de Montreal para prohibir gradualmente el uso de estas sustancias. Estudios recientes demuestran que la capa de ozono se está recuperando lentamente, lo que da más esperanzas para el futuro de la protección atmosférica. En relación con la atmósfera, muchas culturas y mitos antiguos hacen referencia a conceptos similares. El hinduismo, por ejemplo, sugiere que existe una capa etérica en el universo que protege la Tierra, y la antigua teoría china del círculo del cielo y la Tierra transmite implícitamente la idea de la atmósfera como barrera. Aunque la ciencia moderna no cree en los mitos, ante la atmósfera de la Tierra, en su justa medida, los científicos no pueden dejar de maravillarse ante el ingenio de la naturaleza. Después de todo, si lo pensamos de otra manera, la Tierra es probablemente uno de los pocos planetas del universo que tiene un entorno tan agradable. 7. En la tabla periódica de los elementos. ¿Por qué los tipos y propiedades de los elementos son los adecuados para la vida? La tabla periódica de los elementos es un tema cada vez más sorprendente. ¿Ha tenido alguna vez la sensación de que el universo entero es un laboratorio de química superinteligente, y que la tabla periódica es su manual de instrucciones? Cada elemento, como si estuviera cuidadosamente diseñado, es a la vez independiente y coordinado entre sí, proporcionando la posibilidad de supervivencia y creatividad para el universo y para nosotros, los diminutos seres humanos. Debo decir que esta sensación de justo a tiempo es realmente asombrosa. Para explicar por qué la tabla periódica de los elementos es tan perfecta, tenemos que empezar por el principio. El universo comenzó con los elementos más simples, hidrógeno y un poco de helio. Estos dos pequeñajos fueron como las semillas de la química cósmica. Después del Big Bang, todo el universo estaba muy caliente y tardó cientos de miles de años en enfriarse, momento en el que los átomos de hidrógeno empezaron a reunirse, formando la primera generación de estrellas bajo la acción de la gravedad. Estas estrellas son como los alquimistas del universo, que transforman el hidrógeno en elementos más pesados como carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro, etc. mediante fusión nuclear. Luego, en los últimos años de su vida, las estrellas masivas sufren explosiones de supernova, esparciendo estos elementos recién creados por todo el universo. Imaginemos esto como un espectáculo pirotécnico de superlujo, sembrando las materias primas en el espacio interestelar. Estos elementos se unieron gradualmente para formar planetas, océanos, aire e incluso a nosotros mismos. El proceso fue realmente espectacular, pero el resultado fue aún más asombroso. El universo produjo unos 100 elementos que no solo existían, sino que además resultaban tener todas las propiedades estables que hacen posible la vida. ¿Cuál es el misterio de este milagro?
¿Se ha preguntado alguna vez por qué existe una ley como la tabla periódica de los elementos? Se debe al singular sistema jerárquico de la estructura atómica. La tabla periódica de los elementos está ordenada según el número de capas de electrones fuera del núcleo de un átomo, y el número de electrones de cada capa determina las propiedades químicas del elemento. El carbono, por ejemplo, tiene 4 electrones de valencia, lo que le permite formar enlaces químicos estables con muchos otros elementos, una propiedad que es directamente responsable de la fundación de la vida. El carbono, por ejemplo, es el principal arquitecto molecular. Gracias a su capacidad para formar largas cadenas, estructuras anulares e incluso complejos entramados tridimensionales, el ADN, las proteínas, las grasas y otras moléculas complejas de nuestro cuerpo fueron diseñadas por el carbono. Sin carbono, tus células, tejidos e incluso tu mente no podrían funcionar. El oxígeno, por ejemplo, también desempeña un papel esencial en la vida. Su alta reactividad le permite combinarse con el hidrógeno para formar agua y también interviene en el metabolismo energético de los organismos vivos. El agua, como disolvente de la vida, es a la vez estable y activa, y puede considerarse un compuesto hecho a medida por el universo para la vida. Entonces, ¿qué ocurre si la tabla periódica está equivocada? En este punto, lo más interesante es imaginar cómo sería nuestro mundo si las propiedades de los elementos fueran ligeramente distintas. Si el carbono no pudiera formar enlaces estables, la complejidad de la química orgánica no existiría en absoluto. Si la reactividad del oxígeno fuera ligeramente inferior, no tendríamos el agua como disolvente milagroso. Si la estabilidad nuclear del hierro fuera un poco menor, no podría producir tanta energía como ahora en los estallidos de supernovas. Y el núcleo de hierro de la Tierra no podría formar un campo magnético que nos protegiera de los daños de los rayos cósmicos. Para exagerar un poco, si la tabla periódica de los elementos se modifica en su conjunto, por ejemplo, los isótopos de algunos elementos clave no son suficientemente estables, entonces todos los núcleos atómicos podrían colapsar en cualquier momento, y todo el universo podría ser un desierto químico, y no habría forma de hablar de vida. ¿No parece este equilibrio justo una especie de diseño? En realidad, a los científicos les sorprende bastante. El famoso físico Paul Davies se lamentaba una vez de que la estabilidad y regularidad de la tabla periódica de los elementos es una condición necesaria para la existencia de la vida, y esta condición parece haber sido deliberadamente dispuesta. Y lo que es más interesante, los científicos modernos han comprobado experimentalmente muchas hipótesis sobre el origen de los elementos. Por ejemplo, el físico nuclear Fred Hoyle descubrió que el carbono requiere un nivel de energía de resonancia extremadamente específico para su producción, lo que significa que el nivel de energía en el núcleo de un átomo de carbono debe estar precisamente dentro de un rango muy pequeño para que el carbono se forme dentro de una estrella. Si este nivel de energía se desvía mínimamente, podría no haber carbono en el universo, y la vida no sería posible. Esta precisión hace que Hoyle se pregunte, ¿el universo parece saber que venimos? La tabla periódica no es solo una herramienta científica, es como un guión para la vida. ¿Se ha dado cuenta de que todos los procesos vitales dependen de reacciones químicas basadas en los elementos de la tabla periódica? Los elementos ligeros de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno son los protagonistas, el fósforo y el azufre son los secundarios, y otros elementos raros como el hierro, el zinc y el cobre son los ayudantes clave. Por ejemplo, la hemoglobina de nuestro cuerpo contiene hierro, que ayuda a la sangre a transportar oxígeno. Sin hierro, nuestras células no podrían respirar. El calcio, por ejemplo, es un componente fundamental de los huesos y también interviene en la señalización nerviosa. Estos elementos, aparentemente insignificantes, sostienen en silencio cada detalle de la vida entre bastidores. 8. El Big Bang. ¿Por qué la energía inicial era la justa? Cuando se trata del Big Bang, el equilibrio preciso es casi como un artista genial mezclando los colores perfectos. Un poco más o un poco menos y el cuadro entero es completamente diferente. Piénsalo, el nacimiento del universo es un poco como una persona que juega a los dardos, y esta vez la diana es súper pequeña, casi demasiado pequeña para verla. Supongamos que estás en la Tierra, intentando acertar con un dardo a una moneda en la Luna, y probablemente haciendo girar la moneda de pie. El ritmo de expansión tras el Big Bang es como la velocidad del dardo. Si es demasiado rápido, el universo puede haberse desbaratado. Que galaxias, estrellas tardan demasiado en formarse. Si es demasiado lento, la gravedad arrastrará todo de vuelta al gran colapso. Hablando de esto,
¿No le parece increíble? Los científicos han dedicado mucho tiempo a averiguar esto. Por ejemplo, el famoso físico Stephen Hawking mencionó en su libro Breve Historia del Tiempo que el ritmo de expansión del universo está regulado con precisión hasta alcanzar un equilibrio muy peligroso, y que si el ritmo de expansión se desviara una mínima fracción, él lo describe como un 1 seguido de 22 ceros. El universo entero podría no existir. Imaginemos esto como si tuviéramos que hervir un huevo. El tiempo debe ser clavado en el número justo de segundos, duro para un huevo largo, corto para un huevo crudo, pero también para asegurar que la temperatura del agua en la olla permanezca constante. Como resultado, el universo está realmente cocido, en su punto, ni mucho ni poco, perfecto, increíble. Para ser más específicos, hablemos del concepto de densidad crítica. Pensemos en ella como la media de oro del universo. Si la densidad inicial del universo es solo un poco demasiado alta, la expansión se verá frenada por una fuerza gravitatoria demasiado fuerte, y todo podría acabar colapsándose. Si es solo un poco demasiado baja, la expansión continuará sin control, creando un vacío delgado e infinito. Esta precisión es milagrosa, y el margen de error que los científicos han calculado matemáticamente es increíblemente pequeño, como si midiéramos la longitud de la Vía Láctea en milímetros en la Tierra y pudiéramos calcularla con un nivel de error milimétrico. Hay una analogía interesante. Imaginemos a un chef en la elaboración de un pastel supercomplejo. Cada ingrediente debe ser exacto hasta el microgramo, la temperatura debe ajustarse al rango de 0,01 grados, la humedad del horno también debe coincidir perfectamente. El chef es la propia naturaleza, sin ninguna guía inteligente, confiando puramente en las leyes de la física y la probabilidad para completar esta hazaña. ¿No cree que esto va más allá de la imaginación? De hecho, la historia del Big Bang tiene algo de romántico. ¿Has oído hablar de algunas leyendas antiguas que hablan del mito de la apertura del cielo y la tierra? Por ejemplo, el gigante nórdico Ymir, o la historia hindú de la creación del universo por Brahma. Aunque estas historias tienen un fuerte color mitológico, expresan el tipo de asombro y maravilla, de la nada a algo, y los científicos describen el escenario del Big Bang como algo similar. Salvo que la ciencia toma la vía del análisis racional, mientras que el mito es más bien una forma poética de contar el nacimiento del universo. Volvamos a la realidad. Utilizando equipos de alta tecnología, como el telescopio espacial Hubble y el último telescopio James Webb, los científicos han seguido profundizando cada vez más en el universo, tratando de encontrar los restos del Big Bang. Han descubierto la radiación de fondo de microondas, que es el resplandor del nacimiento del universo, como las diminutas gotas de agua que se condensan en la tapa de una olla de huevos duros, una especie de prueba de lo que ocurrió en el pasado. La radiación de fondo de microondas nos dice que el universo explotó literalmente a partir de un punto muy pequeño, muy caliente y muy denso. De hecho, cuanto más hablamos de estos detalles precisos, más nos preguntamos, ¿qué lo hizo todo perfecto? Algunos dicen que es pura coincidencia. Otros creen que puede haber algún tipo de regla profundamente arraigada o incluso un propósito detrás. Esta es la controversia que suscita la teoría del ajuste fino del universo. ¿Es realmente una mera coincidencia que vivamos en un universo tan extremadamente preciso? ¿O hay realmente un diseñador detrás? Esta pregunta es como abrir la puerta a la filosofía y la ciencia, y puede hacer reflexionar a la gente en cualquier momento. Por último, es importante mencionar la naturaleza especial de los seres humanos en este universo justo. Si estas condiciones fueran ligeramente distintas, ni siquiera tendríamos la oportunidad de pronunciar la palabra existir, y mucho menos de hablar de estos maravillosos fenómenos. 9. La estructura del suelo. ¿Por qué es la adecuada para el crecimiento de las plantas? Lo sorprendente del suelo es su doble capacidad para retener el agua y airearse al mismo tiempo. Pensarás, ¿no es solo un trozo de barro húmedo? Pero los científicos te dirán que hay un complejo mecanismo de equilibrio detrás. Por ejemplo, el tamaño de las partículas del suelo determina su aireación y la retención de agua. El suelo arenoso tiene buena aireación, pero poca retención de agua, y el arcilloso es lo contrario, capacidad de retención de agua, pero facilidad para que la planta se asfixie. Así que la naturaleza creó la marga, una mezcla de arena, arcilla y materia orgánica perfecta para retener la humedad y permitir que circule el aire. Curiosamente, la investigación ha descubierto que los suelos de distintas regiones se ajustan automáticamente a las condiciones climáticas locales. Por ejemplo, en las regiones áridas, el suelo contiene más minerales que retienen la humedad,
mientras que en los bosques lluviosos, el suelo es rico en partículas que drenan rápidamente. Esta adaptación regional permite a las plantas encontrar su camino allí donde estén. Hablando de suelo, ¿cómo no mencionar a los pequeños que no se ven a simple vista, los microbios? Cada gramo de suelo puede contener cientos de millones de microorganismos, y estos, soldaditos, descomponen silenciosamente la materia orgánica, reciclan los nutrientes y cooperan, cada día con el sistema radicular de la planta. Por ejemplo, las leguminosas dependen de las rizobacterias para fijar el nitrógeno del aire en una forma que pueda ser absorbida por la planta, y estas bacterias obtienen energía de la planta. Estas relaciones cooperativas se encuentran en toda la naturaleza y son un eslabón clave en la cadena de la vida. Un edafólogo dijo una vez: sin microorganismos, el suelo no es más que un montón de materia muerta. En otras palabras, los microorganismos son el alma del suelo y le confieren la capacidad de regular dinámicamente el suministro de nutrientes a las plantas. ¿Sabías que el suelo también actúa como un diario de la Tierra, registrando millones de años de cambios climáticos y actividad humana? Analizando las capas sedimentarias del suelo, los arqueólogos pueden deducir las prácticas agrícolas y las condiciones climáticas de hace miles de años. Y los edafólogos han descubierto un fenómeno: el suelo sano es asombrosamente resistente. Incluso si ha sido sobreexplotado o contaminado, puede recuperar gradualmente su vigor con una recuperación adecuada. Detrás de esta resistencia se esconde una red de colaboración entre innumerables especies del ecosistema del suelo. Aunque el sistema del suelo pueda parecer perfecto, es excepcionalmente frágil. Cuando se ve sometido a una agricultura excesiva, a la contaminación química o a la deforestación, la estructura y la función del suelo pueden colapsarse rápidamente. Y pueden hacer falta cientos de años para restaurar un sistema edáfico sano. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha advertido: cada año perdemos suficiente suelo sano para cubrir todo el Reino Unido. Esta estadística es ciertamente preocupante. La maravilla y la fragilidad del suelo nos recuerdan que hay que atesorar cada pedacito del justo derecho de la naturaleza. Los científicos están desarrollando prácticas agrícolas más sostenibles, como la labranza de conservación y los abonos orgánicos, para reducir el daño al suelo. Al mismo tiempo, se intenta imitar las propiedades del suelo y crear sustitutos del suelo, a partir de materiales artificiales para apoyar la futura exploración espacial. Terminemos con una cita del célebre ecologista Aldo Leopold: el suelo no es un montón de recursos, sino una comunidad. El suelo no solo sustenta las plantas, sino todo nuestro sistema vivo. Cada puñado de suelo es el regalo más preciado de la Tierra. 10. Salinidad de los océanos. ¿Por qué es la justa para mantener el equilibrio ecológico? ¿Te has preguntado alguna vez por qué el océano sabe salado? ¿Y qué pasaría si no fueran salados? Empecemos por saber de dónde procede la sal del océano. Los científicos han descubierto que la sal de los océanos procede principalmente de las rocas terrestres. Imaginemos que la lluvia cae al suelo, disuelve los minerales de las rocas y desemboca en los ríos. Estos ríos, como pequeños porteadores trabajadores, transportan los minerales al océano. El ingrediente principal es el cloruro sódico, la sal que consumimos habitualmente. Con el tiempo, la sal se acumula lentamente y los océanos se vuelven cada vez más salados. Un pequeño dato interesante es que aproximadamente el 97% del agua oceánica de la Tierra es salada, mientras que el agua dulce solo representa el 2,5%. Así que cuando uno está en la playa y huele el aire salado del mar, en realidad está siendo testigo de miles de millones de años de evolución geológica y química de la Tierra. La salinidad de la mayoría de los océanos se mantiene estable en un 35 por 1000, lo que significa que hay 35 gramos de sal por litro de agua de mar. ¿Por qué ese número y no más o menos? Los científicos aún no lo han averiguado del todo, pero está claro que esta concentración es importante para la supervivencia de la vida marina. Por ejemplo, los peces y otras criaturas marinas necesitan un entorno de salinidad específico para mantener equilibrada la presión osmótica de sus cuerpos. Si son demasiado salados, el agua de sus células es succionada, y mueren deshidratados. Si son demasiado ligeros, las células se hinchan y revientan. Del mismo modo, la salinidad del agua de mar afecta a la flotabilidad, la distribución de la temperatura y la formación de las corrientes oceánicas, todos ellos factores críticos para el clima y los ecosistemas de todo el planeta. Para comprender mejor la importancia de la salinidad para la vida, podemos fijarnos en la diferencia entre los peces de agua salada y los de agua dulce.
Los peces de agua salada, como el atún, viven en ambientes muy salados y sus cuerpos trabajan duro para desalarse, es decir, para eliminar el exceso de sal a través de los riñones y las branquias. En cambio, los peces de agua dulce, como la carpa, tienen que esforzarse por retener la sal porque el agua que les rodea contiene muy poca. Curiosamente, algunos peces, como el salmón, son capaces de alternar libremente entre el agua salada y el agua dulce. El salmón excreta sal de forma activa mientras vive en el océano, y cuando regresa al agua dulce para desovar, su organismo ajusta sus mecanismos para retener la sal. Esta capacidad se denomina osmorregulación, y es un milagro evolutivo que se ha adaptado a los cambios de salinidad. La salinidad de los océanos no solo afecta a los organismos, sino que también está estrechamente relacionada con el clima de la Tierra. ¿Sabía que la salinidad es uno de los principales motores de la circulación oceánica? Estas corrientes, como la cinta transportadora de corrientes del Océano Atlántico, ayudan a distribuir el calor y a regular el clima. Un ejemplo de la vida real es la Edad de Hielo. En aquella época, los glaciares polares se derritieron y grandes cantidades de agua dulce se vertieron en el Océano Atlántico, diluyendo la salinidad. Esta reducción de la salinidad alteró el equilibrio de las corrientes oceánicas, provocando el enfriamiento del clima. Los científicos llaman a este fenómeno cambio climático desencadenado por la salinidad. Ahora, con el calentamiento global, esto podría volver a ocurrir. ¿Cómo hablar de ecología marina sin hablar del plancton? Son la piedra angular de la cadena alimentaria marina. El plancton no puede sobrevivir sin el nivel justo de salinidad. Los científicos han descubierto que los cambios en la salinidad afectan directamente a su tasa de reproducción y a la distribución de su hábitat. Si la salinidad es demasiado alta o demasiado baja, es posible que estos diminutos organismos no puedan sobrevivir adecuadamente, lo que podría afectar a todo el ecosistema marino. En lo que respecta a la salinidad, hay que mencionar el Mar Muerto. Su salinidad alcanza el 330 por 1000, es decir, 10 veces la del agua de mar ordinaria. Los peces apenas sobreviven en este ambiente extremo, pero algunos microorganismos, como las algas saladas, aún son capaces de vivir, con fuerza, aquí. El entorno altamente salino del Mar Muerto proporciona pistas para el estudio de organismos extremos, y los científicos creen incluso que el mecanismo de supervivencia de tales organismos puede ser similar al de la vida extraterrestre. Con el cambio climático y las actividades humanas, la salinidad del océano también está cambiando silenciosamente. Por ejemplo, el deshielo de los casquetes polares ha provocado una disminución de la salinidad en algunas zonas del océano, mientras que la evaporación a altas temperaturas ha aumentado la salinidad en otras. Este desequilibrio podría tener efectos de gran alcance en los ecosistemas. Una pregunta clave es: ¿pueden nuestros ecosistemas marinos soportar demasiados cambios en la salinidad? Esa es una de las cosas que los científicos intentan estudiar. Bueno, eso es todo por este episodio. Gustos y comentarios bienvenidos. Gracias por vernos.